En nuestro recorrido por el libro de los Salmos, recordemos que estamos estudiando el Salmo ¿qué? 68. El Salmo 68, como sabemos, es un canto de victoria que exalta a Dios como Rey, como conquistador y libertador y protector de su pueblo, que entra triunfante en su santuario. Recordemos que este salmo para su estudio lo dividimos en ¿cuántas secciones? En 5. ¿Cuántas secciones hemos visto? A ver, 3, muy bien. Hoy vamos a ver la cuarta sección. No las voy a repetir porque ya ustedes las deben tener en sus escritos. Entonces, vamos a ver la sección número 4. El Rey glorioso que es adorado por su pueblo. Versículos 24 al 31. Les invito a leer esta porción del Salmo 68, versículos 24 al 32, no al 31 sino al 32, discúlpenme. Salmo 68, 24 al 32. Todos con su Biblia abierta allí y pongan sus ojos en el verso 24 y lean conmigo a una sola voz. 1, 2 y 3. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, se presentarán a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Amén. Ese es el pasaje en el cual vamos, por la gracia de Dios, a meditar en esta noche. La predicación lleva por título: El Rey victorioso entra en su santuario. El Rey victorioso entra en su santuario. Nuestro pasaje para su estudio lo dividimos en 3 encabezados. Vamos a ver el primer encabezado, no los voy a nombrar, nombro el primero. El primer encabezado es: el pueblo contempla la procesión del Rey. Versículos 24 al 27. Volvemos a leer para que nos entremos en materia. Dice el versículo 24 hasta el 27. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Amén. El versículo 25 inicia diciendo: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Rey en el santuario. ¿Qué significa la expresión vieron tus caminos? Es una buena pregunta. Esta expresión, vieron tus caminos, oh Dios, no se refiere literalmente, iba a decir no se refiere literalmente a un camino físico.
En la Biblia, los caminos de Dios son una expresión metafórica que representa y habla de las obras de Dios, de su gobierno y su manera poderosa y perfecta de actuar en el mundo. El pueblo de Israel ve y contempla cómo Dios los ha guiado, cómo los ha protegido y salvado a través de la historia. Por eso el salmista dice: vieron tus caminos, oh Dios, vieron tus obras, lo que tú hiciste con ellos, oh Dios. Ellos a través de la historia vieron todas las cosas que el Señor había hecho con su pueblo. Y nosotros los creyentes que hoy tenemos toda la revelación, podemos contemplar la fidelidad de Dios en sus caminos a lo largo de toda la historia de la salvación, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando se escribieron estos salmos, la Biblia no estaba completa, solamente había una parte del Antiguo Testamento. Hoy nosotros gozamos con la gran bendición de tener el canon completo de las Sagradas Escrituras. Y podemos, al leer toda la Escritura, contemplar los caminos de Dios, las obras de Dios, su fidelidad a través de los tiempos. Y se nos adelanta aún en el futuro, en Apocalipsis y en otras partes de la Escritura, mostrándonos cuál será el final del pueblo de Dios. Y eso es maravilloso, porque nosotros contamos hoy con la revelación escrita, con la revelación del Señor, y podemos deleitarnos en esta Escritura como lo estamos haciendo en el día de hoy. Por eso, en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió las siguientes palabras. Deuteronomio 32, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, ¿cómo son? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Eso lo escribió Moisés y nos habla del carácter y de los caminos del Señor. Él dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Quién es la roca? ¿A quién conocemos como la roca en el Nuevo Testamento? A Jesucristo, y su obra es perfecta. Él, cuando extendió las manos en la cruz y expiró, ¿qué dijo? Consumado es. La obra que me diste que hiciese, la he culminado. Tetelestai, consumado es. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En él no se halló pecado ni engaño en su boca. Todo lo que él hizo y enseñó es perfecto. Es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Aquí se describen los atributos de Dios: su carácter, su firmeza, su santidad, su verdad. Entonces, hermanos, por eso el monarca David, el rey de Israel, al llamarlo mi Dios y mi rey en el santuario, donde estamos estudiando, en el versículo 24 dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey, ¿a dónde? En el santuario. David, el monarca de Israel, al llamarlo mi Dios y mi rey en el santuario, rinde su propia autoridad como rey terrenal para declarar que solo el Señor merece el trono absoluto sobre las vidas y las familias y sobre las naciones. David abdica a su reinado y se postra ante el Rey Supremo y le dice: mi rey en el santuario. David reconocía que por encima de él había un Rey Supremo y que él le debía adoración, honra y honor. Y continúa diciendo el versículo 25 de nuestro Salmo 68. ¿Qué dice? Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Vemos que aquí el rey David
describe una gran procesión, pero no es una procesión cualquiera. Es el desfile victorioso de Dios, del Rey de Reyes entrando a su santuario. Después de vencer a sus enemigos, Dios entra triunfante con su corte de adoradores en el santuario. Él vino y venció, y llevando cautiva la cautividad, subió al trono y dio dones a los hombres, como dice en Efesios capítulo 4. Así que después de vencer a sus enemigos, Dios entra triunfante con su corte de adoradores en el santuario. Observen lo que dice el texto. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con sus panderos. Esto recuerda la costumbre antigua donde los reyes regresaban de la guerra cuando triunfaban, acompañados de sus ejércitos, mientras el pueblo y las mujeres celebraban la victoria con cánticos, con panderos y con danzas. Como pasó con David cuando venció al gigante Goliat y al ejército de los filisteos, porque al vencer a Goliat también fue vencido el ejército de los filisteos allá en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 7. Vayan conmigo allá por un momento. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 7 dice: Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Sí notan que es más o menos lo que describe aquí el Salmo? Es una visión de lo que acontecía cuando un rey triunfaba y regresaba a su tierra triunfante. Dice aquí que salieron todas las mujeres de las ciudades de Israel. Las mujeres tienen fama en cantar, ¿sí ve? En adorar al Señor. Y cantando y danzando para recibir al rey con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Era una corte recibiendo al rey triunfador. Pero aquí, regresando al Salmo 68, el rey que entra en el santuario no es David, es Jehová de los ejércitos, el rey del cielo y de la tierra, el creador y el Señor del universo. Es del que está hablando aquí David en este Salmo 68. Hay una descripción muy hermosa en el Salmo 24 acerca de cómo entra el Rey eterno a su santuario. Salmo 24, versículos 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Salmo 24, 7 al 10. Dice: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Selah, medita en esto. Es la entrada triunfal del Rey eterno a su santuario después de vencer a los enemigos del hombre. Después de vencer el pecado, la muerte y a Satanás. Los tres grandes enemigos del Señor y de su pueblo. Continúa diciendo el versículo 26 de nuestro Salmo: Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros la estirpe
de Israel. Vemos un llamado imperativo. Dice, bendecid a Dios en las congregaciones. Es un llamado imperativo de la palabra inspirada a todas las congregaciones de la estirpe del pueblo de Israel a bendecir a Dios. A estos llamados a bendecir a Dios se refiere también a todos nosotros los que hemos conocido al Señor Jesucristo. Usted y yo somos llamados a bendecir a Dios y hoy estamos aquí en congregación reunidos para bendecir a nuestro Dios, porque a eso estamos llamados, hermanos. Estamos llamados como el pueblo redimido por la sangre del Cordero a bendecir a Dios en las congregaciones de los santos. Usted y yo, por la gracia de Dios, hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Él pagó la deuda de nuestros pecados. Y cuando uno entiende esa maravillosa e inmerecida verdad, nuestro corazón debe palpitar de gozo y de alegría, porque hemos recibido de Dios un regalo inmerecido, el regalo de nuestra salvación. Sin merecer nada de Él, Él nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha inscrito en el libro de la vida y nos ha hecho miembros de la familia de Dios. ¿Cómo no hemos de estar alegres? ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de glorificarle, queridos hermanos? ¿No es verdad? Nuestro corazón debe henchirse de gozo y de alegría. Lean nuevamente el versículo 26. Bendecid a Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros la estirpe de Israel. Nosotros somos el Israel de Dios también, por la sangre de Cristo que derribó la barrera intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. En el Salmo 111, versículo 1, encontramos este llamado también y una descripción de alguien que decide alabar a Dios. Salmo 111, versículo 1 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Otra vez aquí la palabra de Dios nos incita a alabar a Jehová con todo el corazón. ¿Y a dónde? En la compañía y congregación de los rectos, de los santos, de los justos del Señor. En conclusión, hermanos, en los versículos 25 y 26 se describe un inmenso coro. Si usted observa, primero van los cantores, luego los músicos, después las jóvenes con panderos. Toda la congregación participa de esta adoración. Es una adoración ordenada, no es un espectáculo humano, no es algo que se hace por emoción simplemente. El centro no son los músicos ni las emociones, el centro es el Rey eterno, Dios, el Rey soberano. Pues la adoración bíblica exalta solo el carácter de Dios, su grandeza, su santidad y su poder. La verdadera adoración, hermanos, siempre dirige la atención hacia Dios. No lo hace hacia el hombre, tampoco lo hace hacia las emociones carnales, ni tampoco hacia el talento humano, mucho menos hacia el espectáculo, mucho menos a querer exaltar a un grupo. Los grupos en las congregaciones que cantan tienen el sagrado deber de guiar a la congregación a cantar al Señor. Ellos no deben ser el centro de la adoración, como pasa en muchas iglesias, que hay un coro espectacular y todos centran su mirada y su atención es en el coro, en el grupo y no en Dios. Y pueden que canten muy bonito, no lo estamos negando, pero el centro de la adoración se convierte, es el grupo, la música, los instrumentos y no al Dios que debemos adorar. Así, hermanos, por eso Jesús dijo en Juan 4:23,
que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Al entrar el rey en su corte triunfante en el santuario, como lo vemos aquí en el texto, esto nos enseña que el propósito final de cualquier victoria que Dios otorga es conducirnos de vuelta a la adoración y a contemplar la hermosura de su santidad en adoración y acción de gracias a nuestro Rey. Me explico. Cuando vemos aquí que el Rey entra con su corte triunfante en el santuario, después de haber vencido a sus enemigos, ¿qué nos enseña esto? Que hay un propósito final y definido para todos nosotros, que cualquier victoria que logremos, que cualquier triunfo que tengamos, eso debe llevarnos ¿a dónde? A adorar al Dios que nos da la victoria, que nos da todas las cosas. Todo debe concluir en adoración y acción de gracias al que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, también este pasaje nos invita a mirar hacia atrás y a evaluar los caminos por los que Dios nos ha llevado. Usted y yo, en nuestra trayectoria de vida, hemos recorrido muchas cosas, hemos pasado por muchas experiencias, hemos recorrido muchos caminos. Evaluemos, miremos hacia atrás, evaluemos los caminos por los que Dios nos ha llevado y reconozcamos a través de este evaluar en nuestra vida pasada la fidelidad de Dios, incluso en nuestros desaciertos y desatinos que hemos tenido por nuestra pecaminosidad y nuestra terquedad. Aún así, el Señor en su gracia y en su misericordia ha permanecido fiel y no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Los caminos que hemos recorrido y en los cuales nos hemos equivocado y hemos tenido desatinos han sido utilizados en el poder y en la soberanía de Dios para el bien de nuestras almas. Y eso debemos evaluarlo. ¿Y a qué nos debe llevar eso? A adorar al Señor, a reconocerlo. Señor, eres tú el que me has guardado, el que me has protegido, el que no permitiste que cayera en eso, a pesar de que me equivoqué y cometí faltas, tú estiraste tu mano y me sacaste del lodo cenagoso donde estaba. Y poder contemplar esa fidelidad de Dios para nosotros durante la vida. Yo me pongo a pensar en mi vida personal. Dios no me permitió cometer ningún pecado que me descalificara para el ministerio. Y hasta el día de hoy Dios ha guardado mi vida y no me ha permitido cometer un pecado que me descalifique en el ministerio que Él me ha dado. Pero no porque yo sea bueno, sino porque la fidelidad y la gracia de Dios han estado sobre mí. Como dijo Pablo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y yo estoy seguro que en cada uno de ustedes, puede que hoy estemos cosechando o ustedes estén cosechando frutos de sus desatinos, de sus pecados cuando estuvieron en la vida de impíos. Pero aún a pesar de eso, Dios les permitió conocerle. Y hoy ustedes están caminando en esa senda recta que el Señor nos ha trazado. Y ustedes pueden mirar atrás y decir, Señor, gracias. Porque hoy miro la vida desde otro punto de vista, con otros ojos. Y antes no lo veía así. Para mí todo era trivial y pasajero y no tenía en cuenta a Dios. Hoy podemos tener esa conciencia de lo mucho que Dios ha hecho y ha trabajado en nuestra vida a través de nuestros caminos desacertados y los errores que hemos cometido. Todo porque Dios es bueno y fiel. Continuando con el versículo 27, dice: allí estaba el joven Benjamín,
señoreador de ellos. Los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. El salmista está observando y en esa corte estaban participando las tribus de Israel en la adoración al Señor, en la corte de entrada al santuario del rey. Dice que estaba allí el joven Benjamín, señoreador de ellos. Recuerden que la tribu de Benjamín, de allí nació el primer rey de Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Y de dónde era el rey Saúl? De la tribu de Benjamín. Por eso dice señoreador de ellos, porque fue el primer rey de Israel. Los príncipes de Judá, ¿de dónde viene el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. En su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Esto nos indica que todas las tribus participan en la procesión triunfal del rey hacia su santuario. David menciona estas 4 tribus: Benjamín, Judá, Zabulón y Neftalí. No las menciona a todas, no menciona las 12. ¿Y por qué estas tribus? Nos preguntamos. Dicen los exégetas bíblicos que probablemente representan a toda la nación, desde el norte hasta el sur. Benjamín y Judá eran las tribus líderes y representaban el reino del sur o el reino de Judá. Y Zabulón y Neftalí representaban las regiones del norte o reino del norte, mostrando que Dios es un Dios que une a su pueblo desde todos los extremos geográficos de la nación. Dios siempre ha querido tener un pueblo unido. Él quiere que seamos uno con Él. Todo Israel unido, entonces, está representado en la corte de adoración al Rey y Señor del universo en este salmo. Al juntarse los príncipes del sur y del norte en una misma congregación, porque recuerden que la nación de Israel estaba dividida, entonces al juntarse los príncipes del sur y los del norte, el texto enseña que ante la presencia de Dios no existen barreras geográficas, tribales, ni resentimientos del pasado. Todos los creyentes verdaderos marchamos con un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito con el cual marchamos todos los domingos? Y un día marcharemos a la patria celestial. Adorar al Rey que nos libró de la tiranía, que nos tenía bajo el imperio del pecado y de la muerte. Esto es al diablo. Todos nosotros concurrimos y nos unimos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo entonces desaparecen las divisiones, como dice Pablo en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, la iglesia está formada por personas diferentes, pero unidas en un mismo Señor y en un mismo propósito: glorificar al Rey que murió y dio su vida por nosotros, que fue sepultado pero que resucitó triunfante y se sentó a la diestra del Padre. Habiendo entonces considerado nuestro primer encabezado, el pueblo que contempla la procesión del Rey, ahora consideremos el segundo encabezado. El Rey manifiesta su poder sobre todas las naciones, versículos 28 al 30. El Rey manifiesta su poder sobre todas las naciones. Dice el versículo 28 hasta el 30. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de pueblos.
hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Amén. El versículo 28 dice: tú, Dios, has ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Toda la fuerza de Israel, hermanos, proviene de Dios. Toda la fuerza de la iglesia, de los creyentes, proviene de Dios, no del ejército, no de los recursos económicos, no de los generales, no de sus armas, no de las estrategias, sino del poder del Espíritu Santo de Dios, porque no es con ejércitos ni con espadas, sino con el Espíritu de Dios, como dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6. David sabía esto muy bien, hermanos, y por eso le dice: confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Confirma, le dice, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros en este tiempo, hermanos? Dar a su Hijo por nosotros, ¿cierto? En la cruz. Y David dice aquí: confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Con esta expresión David está dependiendo absolutamente de Dios y no de sus fuerzas ni de su estrategia como rey. Reconoce que Dios es el que ha hecho la obra en él y en favor de Israel. Recordemos entonces, hermanos, que nosotros debemos entender que no es con ejércitos, no es con la fuerza del hombre, no es con la fuerza económica, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. El verso 29 dice: por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Este versículo que tenemos ante nuestros ojos nos enseña que Jerusalén será reconocida como la ciudad del gran rey, porque allí se construiría el templo. En los tiempos de David no había templo, había un tabernáculo, pero se estaba proyectando la construcción del templo, que no lo construyó David, sino ¿quién fue el que lo construyó? Salomón. Muy bien. Aunque en la época de David entonces no había templo físico y aún no se había construido, así que el salmista usa el término mirando al futuro, al santuario. Y ese santuario representa la presencia real del Rey y la soberanía de Dios en la tierra. Cada vez que nosotros tenemos un lugar para reunirnos como iglesia, ¿qué está diciendo el pueblo que se reúne allí? Estamos hablando de la presencia real de Dios y de la soberanía de Dios sobre la tierra. Porque ¿qué es lo que se predica desde un púlpito bíblico? La palabra de Dios. Y hablamos de la presencia real de Dios, de su soberanía, de su gobierno sobre la tierra a través de Jesucristo. Por eso el templo es tan importante. El templo somos nosotros, pero cuando nos reunimos en ese lugar estamos proclamando esa verdad. Por eso el verso 29 dice: por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. La gente en una iglesia, ¿qué hace? No le presenta dones al Señor, no ofrenda, no reconoce su señorío, su dominio, su santidad, su poder. Porque es un símbolo de la soberanía, del reinado y del poder de Dios sobre esta tierra. El verso 29, ¿estamos en el 26? 29, perdón, sí. También nos habla de la sumisión de las naciones a la autoridad del Rey Divino. Observen lo que dice: por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Entonces nos habla de la sumisión de las naciones a la autoridad del Rey Divino. En el Antiguo Oriente, cuando un rey era derrotado
o reconocía la superioridad de otro rey, le llevaba dones o tributos y hacía un acuerdo con él y le pagaba impuestos para que no lo destruyera. En consecuencia, la misión de que los reyes traen dones o tributos simboliza que el mundo entero acabará doblando sus rodillas y reconociendo la autoridad divina y la bondad del Rey de Israel, del Señor de señores y el Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. De eso está hablando este versículo. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. En en el Salmo 72, versículos 10 al 14 dice, Salmo 72, versículos 10 al 14 dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Amén. Ese es el verdadero Rey justo y eterno que gobierna sobre la humanidad. Dice que los reyes de Tarsis y los reyes de las costas le traerán presentes. Aquí está haciendo, en cierta manera, en primera instancia, al rey Salomón, que por su sabiduría y su conocimiento venían de diferentes partes del mundo a traerle presentes y tributos al rey y a escuchar la sabiduría. Esto nos habla del Rey eterno, de Jesucristo, al cual un día todas las naciones se rendirán y rendirán tributo y traerán ofrenda al Señor. Y este es un rey perfecto, no como el rey Salomón. Dice que todos los reyes se postrarán delante de él. Aquí en el Salmo 72, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare. Él es el que tiene poder para ayudar a cualquiera, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Esto es una descripción de Jesucristo. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Él vengará la sangre de sus santos, y nada quedará impune. Él es el Rey perfecto. Entonces aquí vemos una visión del reino mesiánico. Cristo será reconocido por todas las naciones como el Rey de reyes y el Señor de señores. Pasemos ahora al versículo 30. Dice así: reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Por eso es que Jesucristo es llamado el príncipe de paz. En este verso vemos que Dios reprende a las potencias mundiales. Mientras el versículo 29 mostraba a los reyes de diferentes partes trayendo regalos pacíficamente y voluntariamente al Rey soberano, el versículo 30 describe el destino de aquellos gobernantes rebeldes que se niegan a someterse voluntariamente al Señor y que aman la guerra y la maldad. Observen nuevamente el texto. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Hermanos, el Señor reprime la reunión de gentes armadas o las bestias de los juncos, haciendo referencia al cocodrilo, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional traduce las bestias de los juncos. Y este lenguaje hace referencia a Egipto. El cocodrilo era símbolo del faraón,
y poéticamente representa a Egipto, el gran imperio opresor por naturaleza sobre Israel tradicionalmente. Dice también el texto que la manada de toros con los becerros son reprimidos. Y la manada de toros con los becerros representan gobernantes orgullosos y poderosos, enemigos de Dios y del pueblo. Los becerros representan sus pueblos y ejércitos. Todos ellos son sometidos por Dios bajo su mando y poder. Y ningún imperio, lo que quiere decir el texto es que ningún imperio puede resistir al Señor, como dijo Nabucodonosor, después de ser humillado por la poderosa mano de Dios. Él dijo en Daniel 4:35 las siguientes palabras: todos los habitantes de la tierra, después de que él reconoce y de que es humillado, mire lo que él confiesa: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Nabucodonosor es un maravilloso ejemplo de cómo Dios domina a un déspota, a un rey que quería suplantar a Dios y ser como Dios sobre la tierra. Él dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo construí con mis manos? Y que no hay otra como esa, y que se ensalzó y se enalteció, y Dios lo humilló y lo puso a comer hierba como una bestia durante 7 años, y después de que pasa por esa humillación, reconoce este rey que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Ningún imperio entonces puede resistir al Señor, ninguno puede burlarse del Señor, porque todos son reprimidos por la mano poderosa del Señor. Así que entonces el texto nos deja claro que Dios no apoya la violencia injustificada. Él juzga, Él reprime y dispersa a los que se deleitan en la guerra y la maldad. Dios interviene para frenar la destrucción de los inocentes. Dios juzgará el orgullo humano. Los líderes mundiales que se creen invencibles como Faraón descubren que su fuerza, o como Nabucodonosor, descubren que su fuerza es nada comparada con el poder y la soberanía de Dios. Todos terminan muriendo y sus imperios destruidos, pero el imperio del Señor y su reinado permanece por los siglos de los siglos. Amén, y jamás será destruido. Hoy también existen poderes que desafían a Dios, hermanos, y ustedes lo saben: gobiernos ateos, ideologías perversas, imperios de la inmoralidad y de la perversión, aprobados legalmente por la ley, imperios económicos que apoyan la maldad y la patrocinan, religiones falsas y engañosas y seductoras, imperios de la guerra y de la muerte, pero todos terminarán reprimidos y reprendidos, doblando sus rodillas ante Cristo, a las buenas o a las malas. Aquí en el Salmo vemos los dos grupos: los que voluntariamente le presentan ofrenda y tributo al Rey, y los que se niegan serán humillados por la poderosa mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Habiendo considerado nuestro segundo encabezado, el Rey manifiesta su poder sobre todas las naciones, ahora consideraremos el tercer encabezado. Todas las naciones rendirán homenaje al Rey. Versículos 31 y 32. Todas las naciones rendirán homenaje y tributo al Rey.
Dice el versículo 31 y 32. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah. Estos versículos son extraordinarios, hermanos. Egipto, que había sido enemigo histórico de Israel. Etiopía representa los confines del mundo conocido de la época. Aquí David anuncia que incluso esos pueblos vendrán a adorar al Señor, a extender sus manos en adoración al Señor, como dice el versículo 31. ¿Sí lo notan? Vean. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Todos esos que habían sido enemigos ahora vienen y extienden sus manos hacia el Señor y lo adoran, lo reconocen como Rey y como Dios. David entonces anuncia que esos pueblos que eran enemigos y contrarios al Señor vienen a postrarse, a extender sus manos en adoración. Levantar las manos es una expresión de dependencia absoluta del Señor. Es una expresión de adoración, es una expresión de rendición y también es una expresión de oración, donde yo levanto mis manos y clamo al Rey que me puede ayudar, al que tiene poder sobre todas las cosas. Amados hermanos, rindámonos cada día ante el Señor. Cuando amanezca, cuando anochezca, elevemos nuestro corazón a Dios, nuestra voz al Señor, y alabémosle y glorifiquémosle porque Él es Rey por sobre todo. Él nos compró con su sangre preciosa sin nosotros merecer nada. Rindámonos ante Él, levantemos nuestras manos. Así como lo muestra aquí David, las naciones ya no levantarán armas contra Dios. Ahora levantan sus manos para adorarle y para darle gloria porque Él es digno de honor y de alabanza. Y por supuesto, hermanos, esto encuentra su cumplimiento progresivo en el Evangelio. Cristo con su muerte y su resurrección derriba las barreras entre judíos y gentiles. Ahora, personas de toda nación, pueblo, tribu y lengua vienen al Señor a adorarle, como lo describe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10. Escuchen lo que dijo Juan en la visión que tuvo. Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, escuchen, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Un día tú y yo estaremos en esa multitud. De hecho, es un adelanto del corto de la película que ya el Señor ha terminado y tiene para con nosotros. Este pasaje entonces encuentra su cumplimiento pleno en Jesucristo. Él es el Rey que entra victorioso, no solo en un santuario terrenal, sino en el cielo mismo después de su obra redentora. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es quien, tras su muerte y resurrección, fue exaltado a la diestra del Padre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Él recibe la adoración de su pueblo reunido. Toda lengua, toda tribu y toda nación le adorarán, como leímos ahorita. Él someterá a todos sus enemigos bajo sus pies y establecerá definitivamente su reino sobre el universo entero. Y ya no habrá muerte, y ya no habrá más dolor, ni clamor, ni llanto, porque las primeras cosas pasaron y todo ha sido hecho nuevo por la obra maravillosa y preciosa
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En conclusión, la entrada triunfal de Dios en el Salmo 68 anticipa la exaltación de Cristo y el día en que toda la creación reconocerá su señorío. En otras palabras, estamos viendo a Cristo en los salmos. Y que el Señor nos dé su gracia para poder seguirlo viendo a través del estudio de cada salmo que vayamos, por la gracia de Dios, estudiando en esta congregación. Colóquense de pie, vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, muchas gracias por habernos permitido hoy entrar en tu palabra y con nuestra mente y la imaginación en el Espíritu Santo poder contemplar la entrada triunfal de nuestro Rey y Señor al santuario, con sus cantores, con las doncellas cantando y danzando y tocando las arpas y los panderos. Gracias por permitirnos meditar en esa obra maravillosa y perfecta, gozarnos en tu santidad, en tu triunfo, en tu victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Gracias, Señor. Gracias por habernos traído, por congregarnos, porque tú te complaces cuando nos congregamos. Al congregarnos estamos proclamando que tú eres Rey, que gobiernas, que eres exaltado por sobre todas las cosas y que no hay otro ser más importante que tú sobre el universo, porque tú eres el creador de todas las cosas, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Elevamos nuestras manos a ti, Señor, y te damos gracias por tu salvación, por tu cuidado, por tu protección, por tu amor, por tu misericordia de cada día para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Recibe la adoración en esta hora de la noche. Nos postramos ante ti como tu pueblo, reconociendo que somos tus hijos, porque tú pagaste el precio de la sangre de tu Hijo para comprarnos y hacernos parte de tu pueblo, Señor, de tus hijos, de tu sangre, de tus huesos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, que al salir de este lugar tú nos lleves en regocijo, en cuidado y en protección a nuestro lugar de descanso, en nuestra casa. Y colocamos esta noche en tus manos y oramos por el pueblo venezolano, Señor, que está sufriendo esta calamidad. Muchos muertos, más de 2,000 muertos bajo los escombros encontrados, mi Señor. Ayúdalos, consuélalos, Señor. Ten misericordia de esta nación. Trae un avivamiento espiritual a sus vidas, Señor. Trae el conocimiento de tu palabra y del Señor Jesucristo, el príncipe de paz entre ellos, mi Señor. Consuélales, anímales, fortaléceles, Señor, y dale la paz que solo tú puedes dar en medio de la calamidad, porque tú eres nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Oh Señor, te alabo, te bendigo con mis hermanos y te doy gracias, y los dejamos en el trono de tu gracia, clamando por ellos tu misericordia, tu consuelo, tu ánimo y tu fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y los lleve con bien a sus casas, pero antes de